y generar la vista o la animación que yo necesito para poder representar mi idea. Lo que tengo que hacer es, primero puedo crear una cámara, porque ya habíamos visto que con una cámara vamos a fijar la toma que vamos a querer y no vamos a mover más, porque la perspectiva o la vista perspectiva no nos sirve para eso. En este caso vamos a usar una cámara free. Esa cámara se crea siempre en el centro de mi escena, entonces voy a mover para poder tener una vista más o menos de dónde está colocada la cámara. Lo que voy a hacer es irme a panel, perspectiva, cámara 1 para ver lo que está enfocando la cámara. Entonces eso es lo que está enfocando mi cámara. Sin bloquear la cámara acá, sin bloquear con este botón, yo puedo manipular la vista de mi cámara. Y como habíamos visto, esta es no es la zona, no es el área completo que voy a ver en render, entonces tengo que activar el área de render, que sería la resolución que yo defino en este caso para producción. Normalmente para producción, nosotros para nuestro proyecto vamos a usar una resolución, en este caso está bien 960 por 540. Eso donde vemos en el render setup, que sería acá, donde yo configuro mi motor de render, como habíamos visto allá, cargo mi motor de render. En la pestaña de Common voy a tener la opción, voy a cerrar todo esto para que podamos ver, en tamaño de imagen o image size. Ahí voy a poder definir que en este caso va a ser 960 por 540 a 72 puntos por pulgada, que acá dice píxeles por pulgada. Ahí yo voy a definir el tamaño de mi imagen y este dato yo lo puedo ver acá arriba. En este caso ya tengo definido el ancho y el alto de mi imagen. Lo que ahora voy a ver es cómo animar mi cámara o mi objeto. En este caso yo puedo tener una cámara fija y lo único que tengo que hacer es animar mi objeto. ¿Cómo animo eso? Vamos a ver una animación muy básica, no va a ser una animación avanzada, no hace falta. Solamente necesitamos que en algún momento de nuestro frame mi objeto mire hacia nosotros. Entonces podemos tener el frame inicial en esta posición. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestros setups de animación. ¿Cómo hago eso? Le doy clic acá en el borde inferior, voy a encontrar el icono que me va a ayudar a acceder a las configuraciones de la animación. Le doy clic y automáticamente se me despliega una ventana. En esta ventana yo voy a decirle que va a ser 24 frames por segundo, teniendo en cuenta que cada segundo va a ser 24 frames y nosotros necesitamos solamente 5 segundos de animación. Vamos a usar 120 frames. En este caso acá automáticamente ya me marca y acá voy a dejarlo a 200, es decir, en total tiene 200 frames. Pero yo estoy visualizando en el playback, que sería esta barra, estoy visualizando solamente 120 que puedo ver acá. Yo puedo tener los 200 frames si es que arrastro esto y acá voy a tener los 200. Cosa que no es necesario, puedo dejarlo así en 120 como... No cambia absolutamente nada, pero lo que sí es necesario es tener en cuenta que voy a usar 24 frames sobre 5 segundos. Multiplico 5 por 24 para tener el total. Si yo quiero 10 segundos de animación a 24 frames, tengo que agarrar y multiplicar 10 por 24, que serían 240 frames. Entonces acá determino cómo se va a ver. Normalmente para tener una reproducción acá eficiente, o sea real en este caso,
de la animación que estoy generando. Recomendación colocar acá que sea 24:1, es decir, se va a reproducir un frame o sea, 24/1, siempre va a reproducir frame por frame y no va a ser una reproducción bastante acelerada del proceso de animación que estoy generando. Entonces voy a colocar 24 fotogramas sobre 1. Y esos son los únicos cambios que tengo que hacer. Le doy Save y se cierra. Entonces cuando yo le doy Play, voy a ver una animación en la línea de tiempo más frame por frame, como puse en mi gestor de animación. Entonces lo que voy a hacer ahora es animar el giro, como habíamos visto, el giro de mi objeto. Lo que voy a hacer es, primero voy a fijar el frame de inicio, que va a ser presionando S para grabar la llave. Como podemos ver, la llave es una marca roja. Muevo mi línea de tiempo y voy a colocar en el frame, voy a ponerle 120, o sea, va a ser un giro durante todo mi video. Voy a poner 120 y ahí voy a girar mi objeto que mira hacia mí y le presiono S. Ese sería el proceso de animación. Tengo un frame inicial y tengo un frame final, y entre eso genero mi animación presionando S, grabando esa transformación. Entonces cuando yo le dé play en esta zona, automáticamente voy a ver la animación de mi giro hasta 120 frames. Esa sería una manera de hacerlo, o sea, un tipo de animación, como dije, muy básica para lo que nosotros necesitamos. Que en este caso, si yo necesito, por ejemplo, mover mi objeto, lo que tengo que hacer es cambiar mi herramienta. Voy a mover desde el frame 1, voy a presionarle, en este caso no hace falta presionar nada. En este frame 40 voy a querer que se desplace, por ejemplo acá, le doy S. Entonces voy a tener ese desplazamiento y ahí gira y vuelve otra vez a su lugar. Entonces esto ya va a quedar a criterio de ustedes cómo se va a ver la animación. El proceso es simple. Ustedes colocan el lugar de inicio de la animación, le presionan S, graban el keyframe. Después se mueven en la línea de tiempo, colocan donde necesiten generar la llave, colocan ahí su línea de tiempo, después generan la animación. Por ejemplo, voy a mover un poquito, genero la transformación y presiono S. Automáticamente se graba la información de transformación o de movimiento que hice. Entonces voy generando. Esto se aplica para casi todos los elementos que yo necesite animar en Maya o en cualquier programa. Eso sería un ejemplo. Si yo en vez de esto quiero borrar todo lo que hice acá o mover, por ejemplo, no me gustó este frame que quedó acá en 40, quiero moverlo a 30, tengo que presionar Shift y arrastrar encima de esa zona del keyframe o de la llave, entonces de la llave de fotograma clave. Entonces voy a mover a 30, por ejemplo, y ahí dejo clic en cualquier lado y ya se desactiva esa área de selección. Entonces así puedo modificar mi área de por ejemplo, si yo quiero que este 70, la llave que se encuentra en el 70 esté en el 80, presiono Shift, arrastro y muevo en el número que necesito, por ejemplo 80. Y así voy a poder organizar el tiempo de mi animación. Le doy play. Así es. Esto se aplica para las cámaras también. Para cualquier objeto. También puedo animar la escala. Si
En este caso, si yo no quiero que se anime más, por ejemplo, quiero que se quede ahí, puedo irme a la opción de, en la pestaña donde dice Modeling, puedo irme a Animation. En la opción de Animation se me va a cambiar todo el menú. En este caso, en la opción de, a ver, en la opción de keyframe, en la opción de keyframe, si yo no quiero o quiero borrar todo lo que hice, todas las animaciones que hice, puedo entrar aquí a llave y puedo ir acá y dice delete keys. Puedo borrar todas las llaves que creé, le doy OK y acá obviamente ya no tengo más ninguna animación. Ahora puedo animar la cámara. En este caso voy a hacer un recorrido de cámara. Normalmente eso se va a hacer desde la vista perspectiva. Entonces me voy a panel de perspectiva y voy a ver dónde está mi cámara. Esta sería mi cámara. En fin, si yo quiero ver la animación en la medida que estoy trabajando, en la medida que muevo la cámara, me puedo ir a la opción de 4 vistas, le doy clic y acá voy a tener 4 vistas. En una de las vistas, por ejemplo acá preferentemente voy a definir que la vista sea de la cámara y entonces acá puedo ver cómo estoy trabajando con mi cámara. Y en la vista superior, sería acá, vista top, puedo mover mi cámara. Entonces ahí puedo ver cómo se está moviendo la toma de mi cámara. Así. Entonces, lo primero que voy a hacer es fijar en un punto, el punto 1, voy a decirle quiero que me generes una llave, quiero empezar acá, le doy S, presiono S del teclado y me muevo en la línea de tiempo y voy a ponerle 50. En el lugar, o sea, en el keyframe, en el frame 50 quiero que te muevas hacia, o sea, quiero que te acerques, por ejemplo ahí, le doy S. Desde el keyframe 50 hasta el 80 quiero que te desplaces ese costado. Puede ser en este costado y le doy S. En el keyframe 120 quiero que te muevas otra vez, por ejemplo, quiero que te muevas hacia acá o que salga la cámara del encuadre o del objeto del encuadre y le doy S. Cuando yo le doy clic a este, el cursor se va a ir completamente a 1 y va a empezar de nuevo y le doy play. Obviamente selecciono la ventana donde se va a hacer la animación, le doy clic y ya tengo la animación de mi cámara. Ok, es la misma cosa, es el mismo principio que se aplica a las cámaras, como pudimos ver. Eso sería en general animación básica, es bastante básico. Si yo ya tengo configurado, si yo me voy acá a pruebas de render y pruebo, por ejemplo le doy play al render y ya hice todos mis cálculos. Voy a cámara. A ver, acá voy a configurar que me muestre la cámara, que es esta toma que estoy teniendo. Si yo estoy ya listo ya tengo mi animación, ya creé mis materiales, ya creé mi iluminación, ya creé mi entorno para ser renderizado, lo único que me queda es renderizar y ahora vamos a ver el proceso de cómo renderizar una imagen que no tenga tanto ruido, tantas imperfecciones en este caso, pero que tampoco sea demasiado pesado y lleve mucho tiempo de cálculo. Entonces, ¿cómo hago eso? Esas serían las configuraciones que se va a usar normalmente. Primero vamos a irnos a la pestaña de Arnold Renderer y en Arnold Renderer en la parte donde dice sampling vamos a poner 3, el difuso vamos a ponerle en 1, especular vamos a ponerle en 1, si es que no está luego así, van a ponerle esos valores 1,
1, 2, 2 y 2. Eso sería la cantidad de muestra que va a tomar en rebote primario. Vamos a minimizar esto, vamos a irnos a la opción de Adaptive Sampling y vamos a activar. Si esto está desactivado, lo van a activar y lo dejan ahí por defecto. Después se van a ir a la opción de Rated, que sería profundidad del cálculo en secundario. Acá van a colocar 10 y acá van a poner 2, 2, 8, si aquí hay transmisión, 0 y 10. Entonces 2, 2, 8, 0 y 10. Y eso sería todo para tener un cálculo más o menos decente. Si yo le doy acá a producción, le doy render, voy a tener no tanto ruido y el render tampoco va a tardar demasiado en producirse. Entonces no tengo tanto ruido, por lo menos, por ejemplo, cuando tienen mucho reflejo normalmente se genera bastante ruido. El ruido implica que falta información. Y también los bordes, que no deberían de ser tan de baja resolución. Eso también significa que le faltan más rebotes, más cálculos, más muestras para poder resolverlo. En general, esto sería un proceso de render bastante rápido sin perder mucha calidad, o sea, teniendo la calidad acorde a nuestra producción. Y terminando esto, si es que estamos conformes con el resultado, nosotros ya estaríamos por terminada la configuración y ahora iríamos a configurar el proceso de render animado. Vuelvo a la opción, o sea, el render setup, que sería acá, le doy clic a la claqueta, le doy clic a command y acá vamos a ir paso a paso de cómo tengo que renderizar mi secuencia de imágenes. Lo primero que hay que hacer es configurar la carpeta de proyectos. Una carpeta de proyectos implica el lugar, significa que hay un lugar donde todo mi material está siendo guardado. Si yo me voy, por ejemplo, a clases prácticas, sería el lugar donde yo estaba trabajando. Acá tengo assets, autosave, caché, clip, date, default, image, movie, render data. Esas serían carpetas donde el programa va guardando, de acuerdo al tipo de archivos, va guardando todo lo que va produciendo mi modelo 3D, o sea, mi programa 3D, que sería Maya. Si yo me voy a escena, acá voy a tener todas las escenas, por ejemplo. Si yo me voy a Search Image, serían recursos de imagen, acá voy a tener todos los recursos de mi imagen. Si yo me voy a Autosave, acá debería tener todos los programas, los salvados, guardados automáticos que me fue generando el software por si se cierra automáticamente. Los assets sería todo lo que yo quiera añadir después ajeno al proyecto, etcétera, etcétera. Normalmente esta carpeta se configura para que en el momento de renderizar el programa automáticamente busque esa carpeta y lo utilice para poder generar, para poder guardar ahí o destinar ahí los archivos que produzca. Nosotros vamos a hacer ese mismo proceso, pero vamos a guardarlo en el escritorio para que sea rápido y más eficiente para el programa, porque hay que tener en cuenta que Maya entiende, o en este caso a Maya le importa que nosotros tengamos una ruta de la carpeta de proyectos optimizada, es decir, que sea corta esa ruta, que no sea tan larga. Entonces le voy a dar File y vamos a irnos a la opción de Project Windows. Le doy clic y en Project Windows yo primero lo que voy a hacer es crear una carpeta en escritorio que se va a llamar, vamos a poner otra carpeta que va a ser New.
Entonces le voy a dar un nuevo proyecto y voy a decir pelota animada. Ese va a ser el nombre de mi carpeta. Y acá designo dónde se va a guardar. Entonces le doy clic y acá yo puedo seleccionar escritorio para poder tener un rápido acceso, para que no se me pierda mi proyecto. Entonces le voy a dar escritorio, select. Automáticamente cuando yo le dé a aceptar me va a generar todas estas carpetas que vimos hace rato, que automáticamente el programa va a detectar ahora como carpeta donde se tiene que guardar los datos que genere. Le doy a aceptar y para asegurarme me voy a ir a set project, le doy clic y acá automáticamente ya me lleva a escritorio donde yo voy a tener pelota animada. Le doy set y ya está. Acá arriba donde dice common, en el render setup, que sería acá, sería en esta zona, render setup, voy a tener la ruta donde se va a guardar mi imagen. Entonces acá ya tengo archivo, carpeta de sistema, escritorio, pelota animada, que sería el nombre de mi carpeta de proyecto, y va a ir en image. Esa sería la carpeta donde se va a guardar mi secuencia animada. Vamos a sacar una secuencia animada porque no se renderiza videos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces yo le doy clic acá primero a output, sería salida de archivo, y acá vamos a darle un nombre. Vamos a llamarle animación prueba. Guión bajo, siempre en su mayoría se usa guión bajo o guión medio. Puedo ponerlo guión bajo o puedo ponerlo guión medio. Eso ya es indistinto. Abajo dice formato de imagen. En formato de imagen yo puedo seleccionar el formato de salida. Normalmente se suele trabajar en PNG, JPG, TIFF, XR, Maya, como había dicho, son formatos que me va a permitir comprimir el archivo que se vaya renderizando y generando a partir del render. Entonces vamos a trabajar en PNG, en este caso, y va a ser 16 bits por canal. Ok. Después de eso viene la opción de frame o animation. Acá es importante que en esta parte no esté en name single frame. Single frame significa que va a ser un solo frame, un solo cuadro, o sea, es un render estático. Es lo que nosotros estuvimos haciendo al darle acá clic, y este sería un single frame, es una sola imagen, un solo render. Yo necesito de renderizar varias secuencias de render. En vez de que esté en single, que es como normalmente está, le vamos a dar que sea uno de estas opciones. Cada una de estas opciones significa animación. ¿Por qué? Porque tiene el numeral, que sería que indica el tipo, o sea, significa que va a haber varios archivos con nombres distintos o números distintos. Normalmente yo utilizo el name, es decir, nombre del archivo que ya definimos arriba, guión bajo, el número de fotograma, punto, la extensión que habíamos seleccionado, que sería PNG. Entonces yo selecciono este. De ahí en más yo voy a tener la posibilidad de seleccionar el rango de frame que yo voy a poder renderizar. En este caso, si estaba en single frame, acá no hay posibilidad de seleccionar un rango de frame porque no es una animación. Entonces le doy otra vez clic acá que sea name-numeral punto extensión, y acá en frame, o sea, inicio de frame y final de frame, yo voy a ponerle 1,120. Esa es la cantidad de frame que yo necesito renderizar. Donde dice frame padding, básicamente se deja así como está porque esto significa cantidad de número que va a implicar este numeral. Entonces va a poner name-0001. Por ejemplo, son 4 dígitos. Normalmente se deja así como está. Entonces ya tenemos el file output, que sea salida de archivo, y tenemos el rango de render
activado a partir de que desde que se activó la opción de animación. Se va a renderizar varias secuencias. Ok, entonces como habíamos visto en la parte de materiales, acá yo defino en el tamaño de la imagen, image size, yo voy a definir el tamaño de la imagen. Lo voy a renderizar a 960 por 540, que es, ese valor está acá en el preset, que es HD 540. Esa sería la configuración. Si yo accedo acá y le doy HD 540, automáticamente este número se replica acá. Acá sería, bueno, el resto ya no se toca, minimizo y ya no hay nada que tocar. Básicamente eso sería todo. Ahora lo que voy a hacer es cerrar esto y me voy a ir a la carpeta para generar mi secuencia de imágenes. Lo que voy a ir es, en vez de animación en esta pestaña, le voy a dar rendering, porque voy a cambiar de escena y voy a renderizar una secuencia. Le doy clic a rendering y acá vuelve a cambiarse todo mi menú. Le doy a render en la pestaña de menú, render, y le voy a decir render sequence. Es decir, voy a renderizar una secuencia de frames o de fotogramas. Le doy clic a la caja de diálogo, al cuadradito que está en el costado que me indica que hay un cuadro de diálogo, le doy clic. Y acá lo único que tengo que hacer es, si no están activados estos dos, se puede activar, es indistinto. Y acá dice Alternate Output File Location. O sea, si yo quiero al poner un lugar particular donde quiera guardar esta secuencia que voy a renderizar. Entonces yo le voy a dar clic a la carpeta, me voy a ir a Movie, porque va a ser una secuencia animada. Solamente por eso le voy a dar clic a Movie, le doy doble clic. En este caso, doble clic, automáticamente acá ya tengo mi carpeta y le voy a decir quiero crear una nueva carpeta porque quiero meter ahí mi secuencia, porque van a generar varias secuencias de imágenes, 120 fotogramas. Le doy clic a nueva carpeta y acá se va a llamar pelota animada, guión bajo animada. Le doy enter, select. Entonces acá ya voy a tener que en Movie va a haber una carpeta, se va a llamar pelota animada, y ahí se va a guardar la secuencia de render. A partir de acá yo le puedo dar acá a render sequence and close, sería como renderizar todo y cerrar. Renderizar secuencia, que solamente va a lanzar un frame y va a ir renderizando, y cerrar si quiero volver a hacer algún cambio. Yo, como ya tengo todo configurado, lo que voy a hacer es darle a render sequence o render y terminar. Al terminar esto se va a cerrar. Entonces ya si estoy listo le doy render sequence y acá automáticamente se abre y empieza a limpiarse mi escena. Bueno, es importante que yo defina la cámara que se va a renderizar. Eso es importante. Acá, por ejemplo, se está renderizando la vista perspectiva. Entonces le presiono escapar del teclado escapar, le doy escapar y automáticamente ya deja de renderizar y puedo cerrar la ventana. Esa es la manera de cancelar el render. Este error es a propósito para que puedan ver cómo yo cancelo un render y ahora vuelvo a configurar qué cámara se va a renderizar. Entonces me voy a render, a la pestaña render, me voy a render sequence, le doy clic y acá voy a decirle qué cámara quiero renderizar. Entonces le doy clic acá y le digo quiero la cámara 1. Como habíamos visto, la cámara se puede nombrar. Al nombrar la cámara yo voy a ver el nombre correcto de la cámara que voy a renderizar. Entonces le doy clic. Acá no hay tanto problema porque hay una sola cámara, la cámara 1. Pero si tengo varios es preferible nombrarlo para tener mayor posibilidad de seleccionar la cámara correcta. Ok, entonces ya selecciono esto y le doy igual. Antes de empezar, igual yo puedo, si quiero
no hacerlo acá y lo puedo hacer en el render setup. Le doy clic al render setup y me voy a ir a la opción de, vamos a ver acá, render, cámara renderizable. En cámara renderizable yo voy a seleccionar la cámara que se va a renderizar. Entonces le doy acá cámara 1. Entonces ya aseguro de que esta cámara siempre va a ser el que se va a renderizar. Si tengo varias cámaras tengo que cambiar la cámara que voy a renderizar. Ok, entonces le doy render sequence y acá ya tengo que ver el frame que yo seleccioné. Ok, entonces este es el proceso más lento que puede llevar varias horas o varios días, porque el proceso de render es el compilado total de todo lo que yo hice, tanto en materiales, iluminación, texturizado, mapas de desplazamiento, efectos de cámara, etcétera, etcétera. Va a depender de todos esos factores, por ende el proceso de render puede que tarde más. Si es que yo quiero que esté completamente limpio, sin ruido, sin nada, va a tardar más. La configuración que nosotros le pusimos es básicamente algo intermedio para que no tenga tanto ruido mi resultado final, porque la idea no es buscar algo que sea completamente nítido en HD. Entonces esto va a hacerlo toma por toma. Cada vez que se va renovando, se vuelve azul, es porque está calculando un frame por vez. Si yo me voy a ver mi carpeta de proyecto que está en mi escritorio, que se llama pelota animada, me voy a movie, que es el lugar donde yo guardé pelota animada, que es la carpeta donde se va a guardar, y acá ya veo las tomas que se van generando. O sea, doble clic y voy a, ese sería el primer frame, y acá se está generando el segundo frame, que es este que se está generando. Este sería el segundo frame, que cuando termine esto se va a revelar y va a guardar la imagen. Ahí ya terminó, y si yo me voy a mi carpeta, acá tengo mi segundo. Cómo montar y cómo generar la corrección de color, porque esto se guarda en una corrección de color lineal. Ahora esto hay que invertir la gama para que pueda verse bien. Eso vamos a ver cuando termine. Básicamente, al terminar el render, vamos a tener nuestra secuencia guardada ya en la carpeta destinada que habíamos puesto como ruta de salvado durante el proceso de configuración. Entonces esto sería nuestra secuencia de JPG. Puedo abrir, en este caso PNG, que yo puedo abrir y puedo tener esa animación que hice. Para poder componer nuestra imagen vamos a usar la carpeta y vamos a irnos a Premiere o After Effects, y vamos a arrastrar en la parte de proyectos, vamos a arrastrar la carpeta que tenemos, donde tenemos toda la secuencia, y automáticamente After Effects va a reconocer que ahí en la carpeta hay una secuencia y nos va a generar la compilación para generar nuestro vídeo. Entonces este archivo compilado voy a colocar en mi línea de tiempo y ahí ya voy a tener mi video. Ese sería el video. La misma cosa puedo cargar de otra manera, haciendo clic derecho acá, importar archivo, y nos vamos a escritorio, nos vamos a la carpeta que elegimos, le damos clic a un archivo y automáticamente After Effects reconoce como archivo de secuencia. Entonces voy a darle importar y me genera el mismo archivo.
Bueno, para hacer la corrección de color, acá yo solamente necesito uno, voy a borrar el otro. Para hacer la corrección de color, ya que esto se ve más oscuro de lo que tenía en mi imagen final, sería en esta zona, es mucho más oscuro que nuestra imagen. Voy a hacer lo siguiente, voy a colocarle una primero voy a compensar la exposición colocándole un modificador de corrección de color de exposición. Entonces escribo en la línea de efectos y ajustes, en el menú de efectos y ajustes voy a colocarle un gestor de corrección de color. Voy a usar la exposición, voy a arrastrar esto encima de mi composición, o puedo crear una capa de ajuste, es indistinto. Le doy clic derecho, para no trabajar destructivamente se hace con una capa de ajuste. Entonces le doy capa de ajuste y a esa capa de ajuste le aplico la corrección de color, y en corrección de gama, que sería esta zona, le voy a añadir 2,2, que sería la compensación que le voy a añadir a mi imagen. 2,2, y ahí voy a recuperar otra vez el color que estaba anteriormente o que tenía en mi render acá en Maya. Eso siempre se hace porque Maya te exporta los archivos en formato lineal. Normalmente Maya trabaja con esa configuración de salida de color. Entonces se tiene que compensar la gama corrigiéndola y poniéndole 2,2, que sería la gama inversa. Lo que tengo que hacer ahora es, ya completamente a gusto, puedo generar las correcciones que yo necesite. Por ejemplo, añadirle una curva de contraste. Ya me voy a corrección de color. Ahí le puedo añadir curvas. Por ejemplo, puedo colocarle una curva para darle más contraste. Si le doy más contraste o más brillo, puedo editar los colores, por ejemplo. Ahí ya entra a gusto de cada uno. Por ejemplo, ganancia, exposición, en cualquiera de las opciones de corrección de color que se maneje lo pueden aplicar. Brillo y contraste, por ejemplo, le dan más brillo o le dan más contraste, etcétera, etcétera. Entonces ese sería el final cuando terminen, obviamente, de editar su video. Le van a dar exportar. Lo pueden exportar por la parte de capas o de composición, le dan preprocesar y automáticamente se va a colocar en salida. En AVI, en vez de que sea AVI, le ponen QuickTime, opciones, y acá H264. Entonces sería un archivo de .mov con una compresión de H264. O lo hacen por la opción de Media Encore si tienen instalado.